Día 254, la radicalización del peronismo con el sentido de convertirse en el partido radical y no de extremarse radicalmente. Porque en medio de la conmoción que significó la denuncia por aparente violencia de género ejercida por Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez, el peronismo atraviesa una etapa de absoluta conmoción. Sin líderes que logren condensar todas las corrientes del movimiento, el justicialismo intenta sobrevivir en este periodo, y por eso, para musicalizar esta columna, elegimos una canción de Invisible que llevaba como título Estado de Coma. ¿Cuál es realmente la dimensión de la crisis del peronismo tras el fallido gobierno de Alberto Fernández y la posterior acusación de violencia de género en medio del escándalo? El peronismo ha tenido diferentes crisis y desengaños en su historia, y aunque siempre ha logrado reinventarse y ofrecer una alternativa de poder, ¿habrá esto cambiado? ¿Estaremos ante una crisis que disminuirá drásticamente la fuerza política del peronismo? Se trata de otro de los traspiés de los que se ha recuperado rápidamente a lo largo de la historia. Las jornadas del 19 y el 20 de diciembre de 2001 terminaron con un proceso de desgaste de meses, y el presidente radical Fernando de la Rúa tuvo que abandonar la Casa Rosada en helicóptero. Una imagen que es parte de la memoria social de los argentinos. Y en las siguientes elecciones, la Unión Cívica Radical, partido centenario y que había gobernado varias veces en el siglo XX a la Argentina, era uno de los espacios que se había sumado al poder con tantos golpes militares como el peronismo. Desde el primer gobierno de Irigoyen en el año 1816, después de esa crisis, de la Rúa sacó solamente 2% de los votos. Vamos a compartir el spot del radicalismo en esa época, cuyo candidato, después de la primera elección tras la fallida presidencia de la Rúa, fue en el año 2003, y el candidato de ese momento de la Unión Cívica Radical era Leopoldo Muró y Mario Lozada. Hoy fueron por el petróleo en Irak. Mañana vendrán por las riquezas de la Patagonia. Juntos podemos pararlos. Siempre Bueno, la debacle, luego de sacar el 2% de los votos, fue procesada, podríamos decir, se fue digiriendo, y la Unión Cívica Radical fue recomponiendo sus elecciones futuras, primero con las legislativas del año 2005, donde sacó 10% de los votos, ya no 2%, y la segunda fuerza, siendo la segunda fuerza, además porque en aquel momento el kirchnerismo había logrado en 2005 40% de los votos. Ya en las presidenciales de 2007, la Unión Cívica Radical, con la candidatura de Roberto Labaña, salió tercero con 16%, detrás de Cristina Kirchner y de Lilita Carrió. A pesar de esa recompensación gradual, 2%, 10%, 16%, la Unión Cívica Radical nunca pudo tener un candidato a presidente propio. Su llegada al poder en 2015 con Cambiemos fue en un lugar muy subordinado, detrás del PRO, y ni en 2019 ni en 2023 pudo tener un candidato presidencial propio. 23 años pasaron de aquel 2001 y el radicalismo sigue pagando aquel golpe que sufrió con la caída de la Rúa. ¿Enfrenta algo similar el peronismo ahora, el gobierno de Alberto Fernández, en el que por primera vez se llegó a que haya trabajadores formales que estuvieran debajo de la línea de la pobreza, y a quien se lo acusa de un crimen aberrante como la violencia de género contra la ex primera dama? ¿Puede ser el equivalente para el peronismo de lo que fue Fernando de la Rúa para los radicales? La accionista mayoritaria del peronismo, que es Cristina Kirchner, quien tiene la mayor cantidad de votos, ¿tiene alguna legitimidad para volver a elegir un candidato? No solamente por la elección del propio Alberto Fernández en 2019, sino también por la elección de Daniel Scioli en el año 2015, hoy integrante del gabinete de Javier Milei, y muchos peronistas han pedido directamente que se lo expulse del partido. Por lo tanto, las denuncias y acusaciones contra Alberto Fernández terminaron, o serán acusaciones de otros dirigentes y de otros delitos que se puedan investigar a partir del teléfono del expresidente. Vamos a analizar diferentes momentos de crisis, tanto del peronismo como del radicalismo, para intentar de compartirlos y tratar de dimensionar el tamaño de la crisis, nada más y nada menos que del partido del poder. Vamos a comenzar con otra de las anteriores crisis del peronismo que sucedió tras la derrota electoral de Alfonsín y la célebre quema del cajón de Herminio Iglesias. En esa época era el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y un hombre fuerte del peronismo. Aquellos que además de escucharnos por radio nos están viendo por televisión, van a ver la imagen de aquel Herminio Iglesias joven en 1983, quemando
un cajón, una corona, perdón, que decía Unión Cívica Radical, con un cajón que llevaba los colores rojo y blanco de la Unión Cívica Radical. Luego de ese terrible error político y de la valiente campaña de Alfonsín, que prometía el juicio a la Junta Militar, el peronismo quedó en crisis. Su fuerza política había sido víctima del golpe de Estado en el 76, pero Luder, su candidato, había firmado 3 decretos de aniquilamiento contra los llamados elementos subversivos el 6 de octubre de 1975. Estos decretos sirvieron de legitimación para el accionar de las Fuerzas Armadas, legitimación obviamente absolutamente excesiva y autoindulgada por los propios jerarcas de aquel gobierno militar del 76. Mientras que por el otro lado Alfonsín denunciaba el pacto sindical militar para señalar la responsabilidad de las cúpulas sindicales y peronistas de pactar con la dictadura. Es decir, el peronismo no supo ver que en realidad era un voto contra la dictadura, y al elegir un candidato que de alguna manera estaba connotado con los sucesos de 1976, no lograba despegarse. El peronismo debió enfrentar una importante crisis. Sobrevino el llamado proceso de renovación, esa lucha dentro del justicialismo que fue impulsada por una corriente interna luego de la derrota de 1983. Se formalizó así en 1985 con un manifiesto publicado y firmado por sus líderes de aquel momento con la renovación peronista. Quienes firmaron eso eran Antonio Cafiero, Carlos Grosso, José Luis Manzano y Carlos Menem, entre los más relevantes. En 1987, con su victoria en las elecciones de medio término y en algunas provincias para gobernador, como en la provincia de Buenos Aires, se consolidó como corriente hegemónica dentro del peronismo, algo así como fue el kirchnerismo a partir del año 2007, perfilándose como por fuera del movimiento como una alternativa políticamente válida. Sin embargo, en las internas justicialistas de 1988, el ala más reformista, más renovadora, que era la que representaba el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, fue derrotado por el ala, podríamos decir, más conservadora de los gobernadores del interior, que era el ala menemista, que se identificaba con sectores menos renovadores del peronismo. De cualquier forma, Carlos Menem tenía la ventaja de haber estado detenido por mucho tiempo, primero en un barco de la Marina en las afueras del puerto de Buenos Aires y luego en Formosa, en una localidad de Las Lomitas. Es decir, Carlos Menem tenía en su patrimonio haber sido perseguido por la dictadura y no la situación de Luder, por ejemplo, que mencionábamos recién, el candidato de 1983. Esto generó que Antonio Cafiero vuelva a plantar 10 años después, en 1996, otra necesidad de renovación. Vamos a escuchar ahora el discurso de Antonio Cafiero en un acto peronista en 1996. Menem ya había sido reelecto con el 50% de los votos. O sea, había ganado en 1989 y en 1995 con el 50% de los votos. Escuchemos lo que decía Cafiero en 1996. No podemos seguir manejando la forma de representación de la política como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que renovar la vida interna del partido. El partido ha sido creado como un órgano de la Constitución, como elemento insustituible de la democracia. ¿Qué hacemos con un partido que no vive? ¿Qué hacemos con un partido que no debate? ¿Qué hacemos con un partido que no moviliza? ¿Qué hacemos con un partido que duerme? ¿Qué hacemos con un partido que no se anima a criticar? Que no se anima a criticar. Esto hace falta. Esto permite renovar la vida. Y la vida, como decía Perón, es la lucha. Y sin lucha sin la lucha por la idea no hay vida, que es como morir un poco. Yo me siento más peronista que nunca en las asambleas, al debate, a pelear como en los viejos tiempos. No teníamos partido oficial, pero teníamos un corazón dispuesto al combate. Eso es lo que necesita el peronismo. Qué discurso, ¿no? Qué actual, además, que suena este Cafiero. Se podría decir que Menem traicionó el programa de la renovación peronista cuando llegó al poder. En su manifiesto había una clara articulación de ideas de ideario nacional y popular con avances en materia de derechos civiles propios de las democracias liberales. Esto generó que se conformara por izquierda del menemismo un desprendimiento del peronismo llamado Frente Grande y luego FREPASO, este proceso de ruptura con el peronismo que había comenzado con 8 diputados peronistas disidentes con Menem, fue desarrollándose y luego del estallido del 2001 fue una de las varias listas
a presidencias del año 2003. El triunfo del kirchnerismo le dio la posibilidad de reinventarse con una suerte de actualización del ideario militante peronista de los 60 e incorporando a muchos de los integrantes de aquel frepaso, aquel desprendimiento del peronismo en contra de Menem. Luego vino la derrota de 2015, la denuncia de casos de corrupción, otro hecho simbólico y una fuerza representacional enorme fue aquellas fotos y videos de López, el secretario de la presidencia tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, tirando bolsos con 9 millones de dólares en un convento para esconderlos. Y el peronismo volvió a dividirse entre un peronismo más conservador y, por así decirlo, otro dialoguista, perdón, con el macrismo, y otro, el kirchnerismo, que inventó el sello de unidad ciudadana. Vamos a compartir ahora el fragmento del discurso de la candidatura de Cristina Kirchner. Era Cristina Kirchner candidato junto con Jorge Tayana. El 17 de octubre de 2017, Cristina Kirchner evita, es Cristina Perón a Tayana y los dos a Unidad Ciudadana. Escuchémoslo. Perón y si Evita estuvieran aquí, ¿a quién votarían? Evita a Cristina, Perón a Tayana y los dos juntos a Unidad Ciudadana. Después de 20 meses de gobierno, podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía. Hay que reflexionar, argentinos, estamos a tiempo de poner un límite. No dejemos que estas políticas sigan avanzando y endeudando al país. Estamos a tiempo de decirles, así no, así no, así no. Bueno, no es una de las mejores Cristina Kirchner, incluso podríamos decir que en 2019 y actualmente sus discursos son más fuertes. Esta lista en lo que sería la capital del kirchnerismo, que es el partido de la provincia de Buenos Aires, perdió con Esteban Bullrich y la propia Cristina Kirchner perdió con Esteban Bullrich. No es la primera vez que le tocó al kirchnerismo perder en la provincia de Buenos Aires. Ya había perdido en el año 2009 contra Francisco de Narváez. Pero luego de esta legislativa del año 2017, el kirchnerismo volvió a hacerse la fuerza hegemónica del peronismo y en 2019 logró Cristina Kirchner, designando como candidato a Alfredo Fernández, que el gobierno volviera a ser del peronismo. El gobierno de Alberto Fernández tuvo una gestión que el peronismo o que el kirchnerismo no reivindicaba y de la que se quiere distanciar. No solamente se inauguró la categoría de trabajadores pobres, sino que la pobreza aumentó 5 puntos por encima del gobierno de Macri. Obviamente hay muchos atenuantes para ver este dato de la pandemia. Este dato está la pandemia, la propia deuda con el Fondo Monetario que le dejó el anterior gobierno, la caída del Producto Bruto que le dejó el otro gobierno, y que los datos que a diciembre de 2023 son distintos de los datos a agosto de 2023, porque el efecto de Milei ganador en las PASO aceleró la inflación, la devaluación del peso frente al dólar libre. Sin embargo, también hay que aclarar que ya había recortes en la asistencia social, que empezó a recordar la última parte, se empezó a recordar la última parte del gobierno Fernández, tratando de cumplir el acuerdo de déficit fiscal reducido progresivamente con el Fondo Monetario Internacional. Además, hubo sectores como empresas productoras de alimentos que tuvieron ganancias extraordinarias durante esta gestión del Frente de Todos. Es decir, se puede decir que mientras los sectores más bajos ingresos se empobrecieron, algunos grupos empresarios más importantes del país no tuvieron mayores ingresos. Y a todo esto se suma ahora las denuncias de violencia de género contra el propio Alberto Fernández por parte de la ex primera dama Fabiola Yáñez. Recordemos que las políticas de género fueron también un distintivo del gobierno de Alberto, que había creado un Ministerio de la Mujer y que sancionó la ley del aborto. Esto último nadie le podrá quitar el mérito al expresidente, quien respondió ante los paralelismos de la crisis del peronismo con la crisis del radicalismo post caída de la Rúa. Fue casualmente un importante dirigente radical porteño. Esto fue ayer,
Emiliano Jacobiti. Vamos a compartir lo que ayer dijo Emiliano Jacobiti. El problema no es hacer las cosas mal, sino bajar las banderas. Mal, ahí tenés un problema doble. Cuando Alfonsín terminó su gobierno, después de consolidar la democracia, que lo terminó con problemas económicos, cuando perdió las elecciones y le dio el mandato a otro presidente, yo no participé porque era muy joven, pero todo el mundo me habla de cómo se fue ovacionado a Chascomús y hubo más de un 30 y pico % de la gente que lo votó. Cuando se fue de la Rúa después de llamar a Cavallo, bueno, habías traicionado después de un mal gobierno, habías traicionado incluso tus principios. Yo creo que esto es lo que le pasa al peronismo con Alberto Fernández, con las cosas que se empiezan a ver, y creo que obviamente como es una fuerza política indispensable para la Argentina, tiene que hacer el esfuerzo por renovarse, tiene que hacer el esfuerzo por tener dirigentes nuevos que sean creíbles para la sociedad. Clarísimo. Emiliano, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ahí tenemos una opinión controversial, ¿no? Que si no se bajan las banderas, aún el fracaso, la falta de éxito, termina reivindicando a quien gobernó. Otra es la opuesta, es decir, que casualmente Menem traicionó su bandera, pero tuvo éxito y luego fue votado más que Alfonsín cuando le tocó volver a competir. De hecho, pudo volver a competir y le ganó a Néstor Kirchner en la primera vuelta y obviamente iba a perder la segunda, pero salió primero en la primera vuelta. Es decir, el éxito también legitima. Ahora el radicalismo, de alguna manera, también enfrenta una suerte de crisis de identidad. Y quiero volver al tema anterior. Es probable que si Alberto Fernández hubiera tenido éxito económico, las mismas denuncias que hoy enfrenta de violencia de género serían tomadas con una actitud distinta por parte de la sociedad. Entonces, éxito por un lado, no arriar las banderas por el otro, es una discusión respecto del legado que cada uno de los presidentes deja hacia futuro. Y volviendo al radicalismo, de alguna manera enfrenta una suerte de crisis de identidad. Por un lado hay radicales como Luis Petri, que son funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza, y por el otro, el presidente del partido, Martín Lustó, es criticado ferozmente por el presidente de manera permanente. Escuchemos fragmentos de los radicales hablando de este debate que hay dentro de la Unión Cívica Radical. Primero, el gobernador jujeño, el ex gobernador jujeño Gerardo Morales y senador Lustó dan cuenta de la ruptura de Juntos por el Cambio luego del acercamiento de Macri y Bullrich a La Libertad Avanza. Empezamos primero con Morales, 26 de octubre de 2023. A mí me sorprendió mucho lo de Patricia. Teníamos convocado una reunión para mañana a las 11 de la mesa de Juntos por el Cambio. Me acabo de notificar que se levantó. Obviamente que esa reunión ya es inoficiosa, porque teníamos que justamente discutir la posición de la coalición. Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme su posición. Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa. Así que me parece muy mal. Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. No sé qué acuerdos habrá hecho ya con Milei. Ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho. Escuché bastante bien la conferencia y me daba vergüenza ajena. Realmente vergonzoso. Lamento mucho. Obviamente creo que están afuera de la coalición, supongo, no lo sé. Pasaron 8 meses y parece que este testimonio fuera del siglo pasado. Vamos a escuchar ahora a Ricardo Alfonsín en Realpolitik el 29 de mayo de este año diciendo si la Unión Cívica Radical se alía con la derecha, desvirtuará su identidad. Yo he dicho hace tiempo que si el radicalismo persevera en su alianza con la derecha, bueno, con todo el dolor del mundo, probablemente con más dolor que muchos de los que están hoy apareciendo, defendiendo a la Unión Cívica Radical, con mucho más dolor que ellos, tal vez voy a tener que tomar la decisión de defender de otro espacio las ideas de la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical, si se alía de nuevo con la derecha, estará de vuelta, desvirtuando su identidad.
volviendo al planteo de Jacobiti, ¿bajó el peronismo sus banderas? Es sintomático que quienes se encuentren en esta suerte de renovación actual sean dos dirigentes que no provienen del cuño peronista, Axel Kicillof y Juan Grabois. Ambos vienen de sectores de izquierda autonomistas. Por un lado, el ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires viene del movimiento estudiantil, una organización llamada Tontos, pero no tanto, que se acercaba a la llamada izquierda independiente de fines de los 90 y principios del 2000. Y por su parte, Grabois, por otro lado, viene de los movimientos sociales y las cooperativas de cartoneros que emergieron con la crisis social. Ambos vienen de espacios que criticaban al peronismo desde la izquierda y actualmente son quienes tienen más visibilidad en la pelea por representación del espacio político del peronismo. Escuchemos primero a Grabois referirse al gobernador bonaerense, es decir, a Axel Kicillof. Dijo el 18 de agosto, el problema de Axel es anunciar nuevas melodías, pero no decir cuáles son. ¿Te acuerdas la discusión de las nuevas melodías? Sí, claro. ¿Vos sabés en qué contexto lo dijo? Sí, un acto con vos y Ofelia. Que organizamos nosotros Sí, en la sí, universidad. me acuerdo. Se armó un quilombo. De la zamputa. De la zamputa. Me costaba entender el quilombo. Ahora lo entiendo mejor desde el punto de vista de las internas y todo eso. Pero la sinfonía de un sentimiento tiene que tener nuevas melodías. El problema es cuando se enuncia que tiene que haber nuevas melodías y no me explicás cuáles son las nuevas melodías. Ese es el problema que veo hoy con Axel. Bueno, el peronismo es una fuerza que históricamente ha tenido capacidad de adaptación, de recomposición, y un histórico y al mismo tiempo un historiador de fuste como Carlos Coras, fue profesor en Oxford, que además fue jefe de gabinete de Carlos Menem, se refirió a esto y vamos a compartir el fragmento. Esto fue en un reportaje que yo le hice el 11 de octubre de 2022. Yo creo que el peronismo no está en riesgo de perder su calidad de factor sustancial de la política argentina, por lo menos en las décadas que continúan, de aquí en más. Creo que va a seguir siendo indudablemente un factor sustancial de la política argentina. Por supuesto que el peronismo, una de las características por las cuales el peronismo tiene una supervivencia tan extensa y la va a tener, es que sabe adaptarse a las distintas circunstancias del mundo y de la Argentina. Saber adaptarse a las distintas circunstancias del mundo y la Argentina, lo que normalmente se llama partido del poder. Y la pregunta es si la capacidad de adaptación y de la identidad política del peronismo son elementos contrapuestos o complementarios. ¿Se puede ser el partido de los trabajadores y de las reivindicaciones nacionales y populares si la sociedad, por ejemplo, gira a la derecha, como pareciera estar sucediendo últimamente? O más concretamente, si Menem hubiese seguido con su programa de salariazo y revolución productiva, ¿el peronismo hubiese tenido vigencia en un mundo que viró fuertemente al libre mercado y a la derecha en los años 90 tras la caída del muro de Berlín? Dos hipótesis. La de Jacobiti, de que la clave es no arriar las banderas, es fracasar, aunque sea fracasar, pero manteniendo la ideología. Y otra es que lo importante es el éxito, independientemente que se corra de la ideología. Entre los jóvenes, podríamos decir Grabois y Kicillof, de distinta generación, ¿no? Kicillof está en los 50 y Grabois en los 40, se intentaron legitimar ideas de reivindicaciones de izquierda del peronismo y, por otro lado, los experimentados, digamos, sesentones y setentones como Miguel Ángel Pichetto y Guillermo Moreno, tratan de captar ideas que vuelvan a ponerse en vigencia, como el libre mercado o el nacionalismo, que pueden ofrecer al peronismo que sigue vigente. Entre la adaptación y la identidad, evidentemente es una opción difícil porque el peronismo debe pelear por el poder. Las nuevas canciones de las que habla Kicillof son una buena metáfora de lo que necesita el peronismo. Lo que no está claro es si esas nuevas melodías que se estén componiendo alcancen para tapar el estruendoso fracaso de la gestión de Alberto Fernández y sus recientes denuncias. Cada crisis tiene sus propias particularidades y los eventos que se generan por la denuncia contra el expresidente aún siguen desarrollándose. Será cuestión de seguir analizando estos nuevos coletazos de la crisis para intentar entender cómo afectan a la principal fuerza política de la Argentina de los últimos 70 años y al mismo tiempo al resto, porque un movimiento del peronismo produciría, como en el Gestán, un movimiento de todos los demás partidos. Otra hipótesis plausible es que Cristina Kirchner y el kirchnerismo paradójicamente terminen siendo beneficiados por el tsunami
de Alberto Fernández, justificando las críticas tempranas que la vicepresidenta hacía a su presidente de que no se dedicaba a gobernar, cumpliendo Alberto Fernández el papel de chivo expiatorio, de bestia sacrificial, que se lleva en sí todos los males del último gobierno, exculpando a los demás. Y por último, que el peronismo se divida, otra hipótesis, entre pan-kirchnerismo bonaerense, un partido del conurbano, y un peronismo más conservador de gobernadores del interior, como ya fue en otro momento, en los años 90, por ejemplo, la diferencia entre Cafiero y Menem como significantes de las corrientes, en la época de Duhalde y los gobernadores del interior. Por lo pronto, pareciera que por ahora el peronismo no reacciona de su crisis, así que nos vamos a despedir con la misma canción con la que abrimos este comentario de hoy, Estado de coma de Invisible.